Bueno, buenos días con todos, con todas. Muy buenos días. Los saluda Fabiola Muñoz, coordinadora de la Maestría de Ciencias con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible. Es un placer estar con ustedes y darles la bienvenida en este día que esperamos caliente un poquito más estos días fríos desde Lima. Un saludo a todos y todas los que nos ven desde otras partes del mundo, y especialmente a nuestra querida ponente principal, Felisa Ross, que hoy día nos acompaña efectivamente desde el otro lado del mundo. Yo voy a estar a cargo de la moderación de este webinar, voy a acompañarlos durante este espacio de tiempo, y básicamente lo que queremos es tener una conversación con gente de primer nivel que nos acompaña el día de hoy, y es parte de los temas que queremos tocar y que estamos impulsando desde la maestría. La transición energética como una oportunidad para el desarrollo bajo en emisiones es un tema crítico, es un tema de actualidad, es un tema importantísimo, y creo que junto a este selecto grupo de panelistas vamos a poder conversar qué está pasando, cuál es la tendencia, dónde estamos y cómo podemos tener también algunas experiencias de casos relevantes en nuestro país. Además, hemos añadido un tema que me parece súper importante, que es el tema de hidrógeno verde. ¿Cómo andamos? ¿Qué estamos haciendo? Toda esta idea de la investigación, cómo nos ayuda a tener mejores políticas públicas. Y queremos saludar a todos los que se están conectando en vivo. Tenemos a la gente de Facebook Live, y también creemos que el trabajo articulado con ENGIE, les agradecemos también a la gente de ENGIE, a la Escuela de Posgrado y al Diario Gestión, y por otro lado, van a poder recibir, quiero solamente recordarles, la constancia del evento de participación, por lo cual al terminar, les pedimos que respondan una breve encuesta que nos va a servir para poder enviarles sus constancias también. Vamos a tener una dinámica muy sencilla, pero creemos que funciona muy bien. Vamos a tener una primera exposición de Felisa Ross por un espacio de 30 minutos, y luego tendremos los comentarios de los panelistas para dar respuesta después a algunas de las preguntas que ustedes nos puedan hacer llegar. Yo voy a hacer una presentación muy breve que no hace justicia realmente a toda la experiencia y toda la información de la experiencia de vida de cada uno de los panelistas, pero solamente quiero mencionar ahorita algo general. Felisa Ross, que nos acompaña hoy día, es la Chief Operating Officer de ENGIE para Asia-Pacífico. Brendan Oviedo es el presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, y socio de Hernández y compañía de abogados. Nikki Baldomel es directora de innovación de Hand Oil Company. Francisco Ismodes es director ejecutivo de Codelvisac, miembro del directorio de Perú Petro, y también ha sido ministro de Energía y Minas, y me consta su énfasis para impulsar el tema de energías renovables. Finalmente, Gael Dupuis, cofundador y gerente de H2 Perú, Asociación Peruana de Hidrógeno, y creemos que vamos a tener una jornada de conversación muy, muy interesante. Esperamos que todos y todas disfruten, tanto como creo que esperamos que disfrutemos los ponentes, yo en la conducción. Vamos a pasar a nuestra primera exposición a cargo de Felisa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo no lo he dicho exactamente, pero Felisa está, ella en realidad, a punto de entrar en la noche, ¿no? Así que está haciendo un esfuerzo enorme, el cual agradecemos muchísimo. Y además, en particular, yo quería resaltar tres cosas de Felisa. Primero, que conoce muy bien nuestro país, ¿no? De hecho, ella ha estado hasta hace poquito como
vicepresidente de operaciones de ENGIE Energía Perú. Además, una segunda cosa que quiero resaltar de Felisa, que me parece muy, muy importante, es que, bueno, es ingeniera, ¿no? Pero tiene esa capacidad de mirar de una manera más integral. Yo soy abogada y conversábamos acerca de la importancia de la perspectiva multidisciplinaria de los diferentes actores. Entonces, aquí en los temas climáticos, una oportunidad que yo veo es que todos y todas tenemos espacio y podemos aportar. Y el otro tema importante es su compromiso con la inclusión de las mujeres y el trabajo de mentoría, de esfuerzo por abrir el camino para otras mujeres en diferentes sectores donde tenemos poca apertura, pero creo que eso está cambiando. Así que sin más, Felisa, por favor, el piso es tuyo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias, Fabiola. Voy a tomar la pantalla. Para... Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Como decía Fabiola, sí, yo me encuentro en este momento en Singapur, así que estoy entrando a la noche. Pero bueno, quiero agradecer también a la Universidad Continental por organizar este tipo de eventos donde nos permite conversar, ¿no? y tocar un tema tan relevante como es el cambio climático y en particular las medidas y acciones que estamos tomando, ¿no? y que debemos tomar para mitigar estos efectos, ¿no? del cambio climático en esta transición energética. Pero antes que nada, bueno, quisiera comentar, ¿no? Para la audiencia un poco quiénes somos, ¿no? ¿Qué es ENGIE? ENGIE hoy en día es un líder mundial en energía en baja emisión de CO2 y en infraestructura energética, con presencia en unos 70 países, ¿no? con más de 170.000 colaboradores. Tenemos 96.8 gigawatts de potencia instalada en generación, ¿no? en suma en todos estos países, de los cuales el 31% es capacidad instalada en energías renovables. Y de esta capacidad instalada en energías renovables, 5 gigawatts fue instalada o fue comisionada durante el 2020. Además, bueno, tenemos más de 39.000 kilómetros de gasoductos para gas natural en distintas ubicaciones. En Perú, ENGIE es uno de los principales generadores de energía eléctrica, con más de 24 años de operación en el país. Tenemos 8 centrales, ¿no? con las cuales generamos un total de 2.500 megawatts, ¿no? de esta capacidad instalada, de esta potencia instalada, de los cuales el 50% es energía renovable y con gas natural. Y tenemos un poco más de 1.000 megawatts de energías renovables en desarrollo. Nuestros clientes son principalmente industrias mineras, industrias importantes del Perú, distribuidoras eléctricas y servicios en general en el país. En cuanto a ENGIE, ¿no? y ENGIE a nivel mundial, ¿qué está haciendo frente al cambio climático? Nuestro propósito o razón de ser, ¿no? es actuar para acelerar la transición a una economía carbono neutral. Y justamente hace muy poco, ¿no? hemos publicado, ¿no? nuestros compromisos a nivel mundial, que es lograr ser cero carbono neto para el 2045 en todas nuestras líneas de negocio. Además, ayudar a nuestros clientes a través de nuestras ofertas de servicios, energía, etcétera, a evitar 45 millones de toneladas de CO2 para el año 2030. Y aumentar el crecimiento en energías renovables a 4 gigawatts por año entre el 2022 y el 2025, y este número es subirlo a 6 gigawatts por año entre el 2026 y el 2030. Pero, ¿por qué necesitamos y por qué hablamos de una transición energética? Es evidente, ¿no? Que el cambio climático está, que es una realidad,
Y lo podemos comprobar justamente con el incremento en la temperatura superficial, ¿no? Global, que en estos últimos 70 años, 50-70 años, se ha incrementado, y que a través de los modelos climáticos y observaciones, ¿no? Como vemos en estas gráficas, vemos que la tendencia sigue a la alza, y evidentemente si no hacemos nada, esto va a ser un detrimento importante para nuestro planeta. Evidentemente este incremento de la temperatura es producido por estas emisiones, por este efecto invernadero que generan las emisiones de CO2, de metano y otros gases, pero que bueno, llamamos normalmente emisiones de CO2. Entonces, ¿qué pasa con estas emisiones? Y veamos un poco lo que pasa en el Perú. Si vemos las proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú, en los últimos años también en estos últimos 7 años, se ha incrementado en un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero. Si vemos las métricas, ¿no? el inventario nacional elaborado por el Ministerio del Ambiente, ¿no? Vemos los números del 2016, en realidad gran parte de estas emisiones provienen del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura. Y el resto, el 47%, que es el que vemos aquí graficado, digamos aquí en este 2016, este 47% lo integra la energía, los procesos industriales, la agricultura y los desechos. Nos vamos a ir apuntando un poco más al tema de la energía. En el tema de la energía, no solo es la generación, sino también la energía utilizada en industrias, ¿no? En manufactureras, y las emisiones fugitivas en la fabricación de estos combustibles y otras fuentes, ¿no? En generación, estas emisiones corresponden al 29% de esta porción que representa energía. Entonces veamos un poco ya, yéndonos también nuevamente al punto de energía y a la generación, un poco cómo está la matriz energética peruana. Hoy en día, o sea, la mayoría mayormente la generación en el Perú está basada en energía hidroeléctrica y en base a gas natural. Si comparamos con otros países, en realidad está bien posicionada, digamos así, porque tiene una gran componente hidráulica, pero el tema, lamentablemente, es que por las condiciones en Perú tenemos dos estaciones muy marcadas, ¿no? El estiaje y en la época de avenida, y por lo tanto en el estiaje sí no nos alcanza la energía hidráulica para suministrar a toda la demanda que tiene el país. Por eso esta combinación que tiene Perú con el gas natural realmente hace una matriz bastante, digamos, limpia, ¿no? Si bien obviamente lo que buscamos es incrementar más, tenemos en renovables hoy un 9%, y realmente en diésel y fuel oil prácticamente muy poco, se usa principalmente diésel en situaciones de emergencia. Así que bueno, esta es un poco la matriz, cómo se ve hoy la matriz energética peruana. ¿Qué pasa con el tema de nuestras actividades? ¿No? Un poco yéndonos al impacto que tiene en general. Hablamos de las emisiones, pero realmente el impacto de nuestras actividades en general es lo que tenemos que replantearnos, ¿no? ¿Por qué? Porque si recordamos cuando empieza la pandemia el año pasado, y bueno, hay una restricción y las medidas eran bien estrictas, vimos regresar a las costas peruanas delfines, aves, o sea, es como que la naturaleza tomó otra vez el poder sobre el planeta, sobre nuestras zonas aledañas. Y esto es realmente producto de esa disminución de nuestra actividad, ¿no? Como personas, como empresas, etcétera, que se vio reflejado en esto. Esto obviamente no queremos volver a esa situación extrema de no poder hacer nada, pero sí es evidente que necesitamos replantearnos la manera que hacemos las cosas, ¿no? De empezar a pensar en una transformación de nuestros negocios,
en un futuro más eficiente, más sostenible, con una economía neutra en carbono, donde podamos realmente buscar la decarbonización de nuestras actividades, el uso de energías renovables, la eficiencia energética, la generación distribuida, el hidrógeno verde, en fin, ser más ecoeficientes buscando una economía circular, donde también aprovechemos mucho mejor, ¿no?, de manera muy eficiente los recursos que tenemos. Para esto, evidentemente, no solo necesitamos el compromiso de las empresas, ¿no? Los acuerdos globales sobre cambio climático justamente lo que buscan es el compromiso de todos los actores, sea el Estado, la sociedad civil, las empresas y los inversionistas. Y justamente estos distintos acuerdos, ¿no?, y las cumbres, las COP, que hemos visto reunirse en los últimos años, están buscando realmente afianzar este compromiso, ¿no? Hacia el año 2014, cuando se hizo la COP20, se hablaba de limitar el calentamiento global a no más de 2 grados en esta década, ¿no?, teniendo en cuenta las temperaturas en los niveles preindustriales. Pero hoy hablamos ya de no superar el 1,5 grados. ¿Por qué? Porque ya vemos que se necesita actuar más rápido, ¿no?, con acciones más concretas, compromisos más fuertes. El Perú, en la oportunidad de la COP25, apostó a tener una ambición más fuerte para enfrentar el cambio climático al 2030, y, por ejemplo, el año pasado, ¿no?, también en la misión climática, ¿no?, que se plantea para el 2030 es reducir las emisiones de carbono en un 40%, pensemos que son todas las emisiones, no solo las de la energía, y buscar, en términos de energía, sí buscar elevar la participación de energías renovables al 15%. Entonces, evidentemente hay mucho que hacer todavía, hay muchos compromisos, pero lo tenemos que hacer de una manera responsable y organizada, planeada, y justamente por eso hablamos de esta transición. ¿Y cómo concretarla? Realmente el Perú tiene un gran beneficio, ¿no? Tiene una potencia solar que realmente es muy buena, ¿no?, principalmente en Arequipa, en Moquegua, la irradiancia es excelente. En potencial eólico también lo tiene, ¿no? Las mejores opciones de inversión son para parques eólicos entre 40 y 50% de factor de planta, que también esto es muy bueno. Los precios, ¿no?, los proyectos nuevos, vemos que en términos del costo de la energía han venido bajando, reduciéndose desde el 2000, vemos aquí la gráfica, desde el 2009 a la fecha ha venido bajando drásticamente los costos tanto en solar como en eólico. Y vemos también en las últimas, a nivel mundial, las últimas licitaciones del año 2016, 2017, 2018, también vemos precios que realmente hacen bien competitivos las energías renovables, ¿no? Parques eólicos, parques solares. O sea, el camino es viable, ¿no? Cuando hablamos de baterías, todavía los precios no están desarrollada la tecnología en cantidad para almacenar los grandes volúmenes de energía y precios realmente razonables. Todavía eso no está, seguramente vendrá y llegará, pero hoy sí, cuando hablamos de energía renovable, podemos decir que es sumamente competitivo. Obviamente también tiene bondades y también tenemos retos, ¿no? Las fuentes o la energía hidroeléctrica tiene un alto costo de inversión y un alto costo social, ¿no? Una central hidroeléctrica sí tiene ese impacto, un impacto medio, hablamos de medio ambiente, porque sí hay un impacto físico, si bien después al generar no genera emisiones, en comparación con las RER o las energías renovables convencionales. El tema el gas también es de un impacto bajo, con un impacto medio en términos de medio ambiente. En términos del tiempo de implementación, las hidroeléctricas también llevan un buen periodo de tiempo para poder construirlas, diseñarlas, construirlas, etc.
Y bueno, tenemos acá un punto que sí es sumamente importante, ¿no? Y en particular por las características, como dije, del Perú, que es la intermitencia, ¿no? En términos de hidráulicos, Perú tiene dos estaciones muy marcadas, una de venida y una de estiaje, y en la red tenemos la intermitencia, tanto, ahora lo voy a comentar más en detalle, tanto en lo eólico como en lo solar. En esto de las intermitencias, obviamente, el viento no es constante en las horas del día ni todos los días del año, y obviamente el sol también, lo tenemos solo cuando el sol está. Entonces, esto nos genera una alta variabilidad en la producción, difícil de predecir, ¿no? Cuánta generación tendremos al día siguiente, y por eso, hoy por hoy, sí es necesario tener ese respaldo de la energía convencional. Sí que estamos viendo, y justamente ENGIE también tiene una división en la parte de hidrógeno, que buscamos poder también tener como una, para compensar, ¿no? Y para, digamos, almacenar de alguna manera la energía, y poder llevar a estas tecnologías a tener una confiabilidad más, ¿no? Y esa continuidad a lo largo del día y del año. Por eso, justamente cuando hablamos de la matriz energética, ¿no? Para un país, y cada país tendrá su diversidad y sus condiciones, ¿no? Y por eso es bueno mirar los otros países, pero siempre hay que ver qué es lo que va a funcionar en nuestro país, ¿no? Cuando hablamos de eso, hablamos de una matriz energética sostenible, ¿no? Tenemos que tratar de buscar un equilibrio razonable en la matriz energética entre las distintas fuentes de energía, las convencionales y las renovables, para justamente garantizar esta continuidad, por un lado, teniendo en cuenta que debemos preservar el ambiente actual y futuro, que los costos, ¿no? Debemos lograr minimizar esos costos para brindar los servicios energéticos, pero al mismo tiempo debemos asegurar que cubrimos los costos como para tener calidad y confiabilidad en el suministro energético. Un país sin energía es un país muerto, o sea, no se mueve nada si no tenemos energía, ¿no? Y hemos visto en otras partes del mundo, o sea, cuando hay apagones, cuando realmente el impacto es muy grande, y eso es lo que debemos evitar, ¿no? Entonces, si bien estos tres, digamos, grandes elementos, lo ambiental, lo económico y la confiabilidad, pueden contraponerse en algún momento, sí es sumamente importante lograr esta matriz, que esta matriz busque el equilibrio de estos tres elementos. Las tendencias en general, y como ENGIE ha venido trabajando en estos últimos años, es buscar la descarbonización, la descentralización y la digitalización. Y evidentemente a través de estos elementos y la innovación es buscar cómo transicionamos en este camino a hacer una generación o proveer energía con menos impacto y con menos emisiones de CO2. Y por eso una de las soluciones también que vemos y en las que se está trabajando es el hidrógeno verde, que a través de la electrólisis del agua, utilizando energías renovables, podemos lograr este combustible, ¿no? Que es el hidrógeno, que también nos puede dar sustentabilidad, tiene cero emisiones, hay proyectos y pilotos ya donde estamos quemando como una mezcla con el gas natural, inyectándolo en redes de gas también para bajar emisiones, y bueno, hay bastante también en este camino del hidrógeno. ¿Cómo luego, o sea, esto lo vemos a grandes, una visión global, ¿no? Muy rápido sobre lo que es la energía y la generación y las posibilidades de esta transición, ¿no? Y que realmente hoy podemos hablar de un camino concreto en esto, siendo una transición, pero con acciones realmente concretas. Pero también veamos un poco cómo llevamos esta transición a las operaciones diarias. Y para eso es sumamente importante poder primero saber cuánto
generamos en emisiones a través de nuestras actividades, ¿no? Y ya sea en las oficinas, en nuestras actividades de mantenimiento, etc. Más allá de lo que significa la emisión en sí por la generación. Entonces, por eso es importante primero medir la huella de carbono, saber cuánto generamos, cuántas emisiones, y a partir de ahí poder planear acciones para reducir esas emisiones. Y luego, o sea, aquellas emisiones que realmente no se puedan reducir, y este es un punto importante porque el mayor esfuerzo tiene que estar acá en reducirlas, aquellas que no se puedan, ok, buscamos neutralizar o compensar. Por eso en ENGIE hemos lanzado ya hace un poco más de un año un proyecto para poder medir a nivel mundial y en todas las distintas entidades de la organización la huella de carbono de la forma en que trabajamos, ¿no? Y entonces hemos medido en lo que significan nuestras oficinas, todos los edificios que utilizamos, en nuestras flotas de vehículos, en el commuting, en este viaje de la casa hasta el trabajo, del trabajo a la casa, o sea, cómo los trabajadores y los colaboradores, de qué manera viajan, y justamente esto genera también emisiones. En el tema de los viajes de negocio y del tema digital. O sea, si bien hay otras actividades que también generan, estas eran las más relevantes dentro del análisis global que se hizo. Sobre cada uno se planteó, o sea, se midió la huella y se plantearon acciones para mitigar, para reducir, con compromisos que debemos revisar y ajustar cada año, ¿no? También hemos impulsado a nivel personal, porque finalmente las empresas somos un grupo de personas, ¿no? Y también tenemos que ser conscientes que nuestro actuar, que nuestra vida diaria genera también un impacto en términos de emisiones de dióxido de carbono. Por lo tanto, lo que hicimos fue elaborar una herramienta, ¿no? Una calculadora digital, no solo para Perú, sino para los países de Latinoamérica, en donde estamos, para que cada empleado pueda medir su huella de carbono individual, ¿no? Considerando lo que consume en su casa de energía eléctrica, de gas, en calefacción, etc., la forma de comer, de cómo se mueve, en fin, de las actividades que hace, y poder entonces también identificar acciones para reducir esa huella individual. Y otros ejemplos, ¿no? Que hemos estado trabajando en estos últimos años en ENGIE Energía Perú, es, bueno, como decía, la medición de las huellas de carbono hídrica de todas las centrales de generación, el registro en la plataforma y sistemas de reconocimiento de la huella de carbono Perú, ¿no? Desde el Ministerio del Ambiente. También nuestras oficinas principales en Lima son carbono neutral, o sea, además de medir la huella y reducir y tomar acciones para reducir, ese remanente lo hemos compensado. Bueno, también con la huella hídrica de todas las sedes estamos trabajando en eso. Este Ways of Working es lo que comentaba recién, esta es la estimación, y esto es a nivel de grupo, ¿no? ENGIE Energía Perú, como parte del grupo ENGIE, está también comprometido en definir acciones para reducir la huella de carbono de la forma en que trabajamos, y también en nuestras plantas renovables estamos en los procesos de certificación de la reducción de emisiones, también como una acción más en este camino a la transición. Y finalmente, bueno, una transición energética, ¿no? Debe estar acompañada con una transición social, ¿no? O viceversa, ¿no? La transición social debe acompañar la transición energética. ¿Y por qué lo vemos así? Para nosotros, esta transición energética se enmarca básicamente en nuestra visión de sostenibilidad, ¿no? Y justamente nuestro propósito corporativo es acelerar esta transición energética hacia una economía carbono neutral. Y esta visión sostenible se basa en 3 pilares y en 3 prioridades, entre las cuales
lo que buscamos es dar igual acceso y oportunidades. No voy a hablar de todo el marco de sostenibilidad, pero quiero enfocarme en este punto, igual acceso y oportunidad para todos. Y en ese marco, lo que sí tenemos que ser conscientes, que cuando hablamos de género, ¿no? De la igualdad o desigualdad de género, la igualdad de género, sí tenemos, hoy existe una brecha de género. Y esa brecha de género en el mundo, o sea, para poder cerrarla, si no hiciéramos, digamos, nada, nos llevaría 136 años. Eran 100, pero con la pandemia hemos sumado 36 años más, o sea, porque realmente ha afectado bastante la situación de la mujer, y esto en general, a nivel mundial, ha tenido que retraerse más la mujer a cuidar el hogar, a cuidar a los hijos, a la gente, a padres, etcétera, que ha llevado a que se tuviera que retraer en ese avance que había ya tenido. Pero bueno, pero siendo conscientes de esta brecha, en realidad podemos hacer que no tengamos que esperar los 136 años, sino que avanzar más rápidamente. Lo que sí tenemos que ser conscientes, ¿no? Que, por ejemplo, el 30% en el Perú es la brecha salarial entre hombres y mujeres con similares responsabilidades laborales, ¿no? El 32% de las personas que terminan carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en el Perú son mujeres, solo el 32%. O sea, todavía hay bastante por hacer. ¿Y qué hacemos en ENGIE? Un poco para contarles y para que sean también ejemplos, y seguramente hay muchas empresas que ya hoy están trabajando en esto. Hemos desplegado un programa global, también a nivel mundial, ENGIE 50-50 o 50-50, para llegar al 50% de la representación femenina en puestos de liderazgo al 2030. Hemos elaborado un diagnóstico base, ¿no? Sobre el cual estamos trabajando para tenerlo de referencia. Nos hemos adherido a los principios de empoderamiento femenino de la ONU. Hemos adaptado nuestras políticas de reclutamiento para asegurar que incluimos mujeres en las ternas finales, obviamente siempre considerando las habilidades, ¿no? Y el talento. También hemos hecho, venimos haciendo talleres de capacitación, sensibilización, por ejemplo, para todo el personal sobre sesgos inconscientes que todo el mundo tiene, ¿no? Y que inconscientemente actuamos o tenemos ciertos comportamientos que debemos ir modificando. Bueno, y hacemos talleres, intervenimos no solo en internos, sino externos, justamente para promover esta equidad de género e impulsar que más mujeres postulen a vacantes vistas tradicionalmente como masculinas, ¿no? Y también nos apoyamos o sea, tenemos un networking interno que promovemos desde el 2008, justamente para potenciar más a la mujer dentro de la organización, pero hoy en día ya, o sea, los hombres también están incorporados en este networking. También trabajamos, como comentaban, en participar en mentorías internas y externas, y eso es realmente un trabajo muy valioso, porque ayudamos a las mujeres a crecer, a tener confianza en sí mismas y poder realmente integrar las empresas, ¿no? Que está demostrado que dan un gran valor. Y bueno, obviamente como decíamos, en esta transición energética también tenemos que hablar de esta transición social, ¿no? En un mundo más complejo, la diversidad es realmente una fortaleza. Las compañías está demostrado que tienen mejores resultados. Esto significa creer en el talento de las personas más que en su género, su procedencia, su raza, dónde viven, etc. Y superar estos prejuicios que provienen de herencias culturales, ¿no? O sea, inconscientemente muchas veces tenemos estos prejuicios
y eso es, primero, entendiéndolos, ¿no? Y reconociéndolos, es que podremos superar. En definitiva, y como conclusiones del mensaje de lo que rápidamente he compartido con ustedes, la transición energética seguirá cambiando a más renovables y a infraestructuras complementarias, ¿no? Que apoyen a los renovables para dar una confiabilidad al sistema energético. Las plantas de energía renovables no convencionales son viables, pero no solas hoy por hoy. Entonces también necesitamos centrales, por ejemplo en el Perú, térmicas de gas natural debidamente remuneradas para sostener una generación eléctrica económica, continua y confiable 24/7. La transición energética está integrando más y más vectores de energía innovadores, como el hidrógeno verde, y para una transición energética justa se tiene que incluir a todos y ser inclusiva con un enfoque en cerrar las brechas. Aquí, bueno, concluyo mi presentación y doy gracias a todos por su atención. Querida Felisa, muchísimas gracias. Realmente ha sido una presentación muy integral, muy integral. Creo que yo me quedo con algunas palabras de tu presentación que has mencionado, como transición justa, tecnología, inclusión, ¿no es cierto? Todo esto que tiene que ver con medir nuestra huella también, porque no podemos gestionar lo que no medimos, ¿no? Además de eso, necesitamos no solamente medir, sino reducir esa huella. Y después de reducir esa huella, ver cómo la compensamos, cómo neutralizamos esa huella. Hay oportunidades si trabajamos juntos, ¿no? Me ha encantado este tema de la red, de la network, ¿no? Y mirar a las mujeres. Tenemos harto trabajo que hacer. Cerrar esta brecha enorme que tenemos es muy importante. Y como tú bien lo has mencionado, hay un cambio de cultura, que es el que tenemos que hacer. Este cambio de cultura pasa por incorporar a hombres y mujeres. Nos necesitamos en conjunto, pero creo que es perfectamente posible. Creo que es perfectamente posible. Hay otras ideas que también hay para comentar. Estoy segura que nuestros panelistas lo van a hacer sumamente bien. Creo que también estamos hablando de un proceso que está haciendo que corramos más rápido. O sea, el tema del cambio climático nos está haciendo movernos más rápido. Has mencionado algo que me parece fundamental también, no solamente el tema de carbono, sino el tema de la huella de agua, la huella hídrica, ¿no? Y sectores importantísimos como los sectores de transporte, como los sectores de construcción. La construcción es un sector muy dinámico en nuestro país. Entonces creo que ahí tenemos oportunidades. Yo te agradezco enormemente la presentación, además quédate con nosotros para seguir con los comentarios después. Y ahora le voy a dar pase a Brendan Oviedo. Brendan, como ya les he mencionado, es el presidente de la Sociedad Peruana de Energías Renovables, pero además Brendan es abogado, egresado de la Universidad de Lima, y con Brendan nos hemos conocido hace unos años atrás, cuando nos encontrábamos en foros para impulsar todo lo que significa la transición justamente y el avanzar en el tema de energías renovables, como la solar, como la eólica. No hemos tenido oportunidad de conversar sobre hidrógeno verde tampoco, pero estoy segura que esto es algo que se viene y ahora lo tendremos más tardecito. Muchísimas gracias, Brendan, por tu participación. Por favor, adelante. Bueno, ahí está. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación y de verdad me da mucho, digamos, gusto estar con todo este panel de gente tan preparada y profesional. Y antes que comentar un poco lo que ha mencionado Felisa, felicitarla por su tan clara presentación. Bueno, tenemos 10 minutos, así que voy a ir al grano. A mí me parece que, digamos, el Perú, y esto ya todos lo sabemos, ha sido bendecido por una cantidad de recursos naturales
en volumen. Yo creo que si hacemos un repaso muy rápido, ¿no? A la fecha más o menos tenemos 13.000 megavatios de instalada, con una demanda, bueno, se ha visto contraída por el COVID, pero ahora están más o menos 7.000 megavatios, ¿no? Pero tenemos un potencial de más de 20.000 megavatios de solar en escala, y esto no es considerando el potencial micro. Tenemos más de 20.000 megavatios de potencial eólico, tenemos más de 60.000 megavatios de potencial hidroeléctrico, incluidas las renovables, incluidas las centrales renovables RER, que se consideran de hasta 20 megavatios. Tenemos geotermia, 3.000 de geotermia en el sur, ¿no? Donde hay zonas que necesitarían esta energía en épocas de friaje, ¿no? No solo energía, sino los productos de calentamiento, de calefacción para ganado y residencial que pueden resultar del desarrollo de este tipo de proyectos. Y biomasa también, un potencial enorme. No, muy difícil de cuantificar, pero un potencial enorme, ¿no? Entonces, y eso ni siquiera entrando a hacer un análisis de la mareomotriz. Entonces, si nos ponemos a pensar y abordar de verdad el sector como debería ser abordado, al menos desde mi humilde percepción, esto es un mercado potencial de exportación, ¿no? Ya digamos, internacionalmente se considera que la interconexión de países aporta la seguridad del suministro y genera muchos beneficios entre países en los que, digamos, puede haber complementariedad de recursos, ¿no? Especialmente nosotros tenemos Ecuador en el norte con una complementariedad muy clara. Cuando llueve en Ecuador no llueve en Perú, y viceversa. En Chile, bueno, en Chile tenemos un potencial también consumidor e importador, dependiendo de la hora del día. Brasil, un consumidor gigante ahí. Entonces, yo creo que deberíamos, digamos, abordar el sector como lo que potencialmente puede llegar a ser. ¿Y eso cómo lo hacemos? ¿No? Eso lo hacemos a través de un proceso de planificación energética ordenado. El Perú, a la fecha, no ha tenido un proceso de planificación energética, ha tenido, digamos, estratégica, llamémoslo estratégica, ¿no? Ha tenido varios tipos de procesos en los cuales han resultado en propuestas de modificación regulatoria, eso se llama planificación regulatoria, ¿no? Y hace ya mucho tiempo que no se utiliza, no se implementa por, digamos, el alcance limitado de la interacción de todos los actores en estos procesos. Creo que ha habido, digamos, es rescatable que ha habido muchos esfuerzos, ¿no? Para iniciar este tipo de procesos, la formación de la Comisión de Reforma Multisectorial del Sector Eléctrico, un nombre muy, muy largo, pero digamos, sí gestionó hasta 3 reuniones, entiendo, si mal no me equivoco, para, digamos, discutir varios temas, han establecido temas de mediano y largo plazo. Me parece que esto ha sido un buen paso, un primer paso, pero tenemos que aprender de qué es lo que se ha venido haciendo en el extranjero, ¿no? Yo creo que lo más importante y creo que la referencia más cercana que deberíamos seguir, estoy convencido, es el proceso de la planificación que resultó en el Plan Energía 2050 en Chile. Chile estuvo en una situación muy delicada, no tenía mucha energía, ¿no? Digamos, dependía mucho de recursos internacionales, básicamente el gas natural, tuvo problemas de desabastecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora tenemos un país que tiene compromisos muy, muy altos de diversificación de matriz con energías renovables al 2030, 2040, 2050. A la fecha están alrededor de los 20% de generación renovable en el sistema. Y ya digamos, la inversión en energías renovables ha sido de billones de dólares, y que ha generado trabajo, etcétera, etcétera, ¿no?
y ha reducido su factor de emisiones. Y, digamos, ya están invirtiendo tanto en energías renovables que tienen que buscar otros mercados, otra demanda, ¿no? Y en ese contexto han identificado, y esto es pensando a futuro, ¿no? Pensando a futuro, y han identificado este mercado potencial de consumo a través del hidrógeno verde, y han apostado por ello, ¿no? Entonces, a mí me parece que digamos, para efectos de llegar a eso, a una situación como la que está siguiendo Chile, que ya está comprometido a reducir el 70% de sus emisiones, me parece, en el 2040, si no me equivoco, creo que tenemos que tener la voluntad política para dar el primer paso, ¿no? Han habido procesos, intenciones de procesos de penetración o de modificación de la regulación existente para introducir renovables, que aplaudimos, tanto del Congreso. Ahora entiendo de que hubo un proyecto de ley en el Ministerio de Energía y Minas que, bueno, no llegó a materializarse porque no se presentó dentro del plazo a la PCM, pero, sin embargo, lo que hay que rescatar es que en ambos proyectos hay una cláusula, ¿no?, que básicamente propone lo que estamos comentando, propone el inicio de un proceso de planificación estratégica, ¿no?, estableciendo objetivos de mediano y largo plazo. Y justamente el proceso de planificación tiene dos funciones muy, muy claras. Uno, identificar los objetivos de mediano y largo plazo, y otro, los mecanismos para alcanzarlos. Imagínense que no tenemos eso. Y esto es un problema no solo del sector de energía y minas, ¿no?, sino también es un problema del Estado peruano. El Estado peruano no planifica a largo plazo. Tenemos políticas, pero de nada sirve tener políticas súper inspiradoras, ¿no?, si al final no tenemos no hemos identificado de manera organizacional ni estructurada cómo vamos a lograr y alcanzar esos objetivos. Entonces ahí tenemos un problema sustantivo que hasta no lo resolvamos nunca vamos a poder avanzar. O sea, avanzar simplemente diciendo queremos renovar nuestra matriz energética y no tener definido cómo lo vamos a lograr es casi empezar a correr con los ojos cerrados, ¿no? O te vas a golpear o te vas a caer, ¿no? Entonces, yo creo que preveyendo eso, tenemos que iniciar este proceso, y los procesos que se vienen haciendo en este contexto digamos, se caracterizan una planificación energética para que podamos entendernos un poco dónde vamos. Es estratégica, ¿no? Planificación energética estratégica consiste en incorporar a todos los estamentos de la sociedad civil para que ellos opinen, ¿no? Para que ellos participen en grupos de trabajo, que es lo que ahorita está haciendo Chile. Chile está actualizando su plan y están en procesos participativos. Algo como que se hizo, y ya tenemos experiencia, la ley de cambio climático y el reglamento han tenido procesos participativos, ¿no?, muy, muy abiertos, y creo que es algo que deberíamos, digamos, copiar, ¿no?, para este proceso. Y más importante es que las entidades del Estado trabajen conjuntamente, ¿no? Digamos, por un lado tienes al ministerio pensando en cómo resuelve el tema del SITGAS exclusivamente, ¿no?, porque no le da opción para ver otras cosas. Y por otro lado está el Ministerio del Ambiente comprometiéndonos a reducir, a descarbonizarnos y aumentar nuestros compromisos de generación renovable, ¿no? Y por el otro lado tienes al Ministerio de Transporte y Comunicaciones pensando que aún todavía probablemente sea ideal, digamos, continuar el cambio de combustible con gas natural, ¿no?, siendo ya, digamos, la sustitución del parque automotor con vehículos eléctricos, o en un futuro con vehículos, digamos, impulsados con hidrógeno verde, ¿no? Y hidrógeno verde, el tema consiste en que no solo, digamos, el proceso de electrólisis lo haces
electricidad proveniente de energía renovable, ¿no? Y ahí el concepto de economía circular, pues. Entonces, nada, y todo esto tiene que estar integrado, porque al final, imagínense, pues estamos trabajando mucho para, digamos, en un proceso de descarbonización, ¿no? Y de transición energética, y al final termina, pues, digamos, cargando baterías de carros eléctricos con electricidad generada con hidrocarburos. O sea, no hay sentido. Entonces, todos estos esfuerzos se tienen que integrar y ubicar digamos, hacia un objetivo claro y definido, ¿no? En este proceso. Entonces, digamos, experiencias hay, yo creo que ahí vamos a poder seguir esas experiencias, y bueno, creo que ya terminaron mis 10 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brendan. Realmente creo que ha sido muy interesante escucharte, ¿no? Hay 3 cosas también que rescato de tus comentarios. Lo primero es que tiene que haber efectivamente una definición de cómo lo vamos a hacer, ¿no? No bastan las buenas intenciones, que creo que tenemos como país una visión interesante, pero necesitamos también poder aterrizar eso. Lo segundo es que efectivamente, lo último que decías, ¿no? O sea, queremos estar seguros de que realmente estamos en el camino correcto, en el camino de avanzar a una economía circular, pero realmente con energías renovables, ¿no? No que vaya a pasarnos gato por liebre, como se dice, ¿no? Y lo otro que creo que es muy importante dentro de lo que tú has mencionado es que hay, yo creo que una coincidencia, ¿no? Decías, los proyectos que se han presentado finalmente coinciden en lo que estamos proponiendo, pero creo que todavía nos falta información en algunos aspectos, ¿no? Creo que es importante y necesitamos trabajar en eso. El tema de la información es clave, es de verdad súper importante definirlo, porque es lo que va a permitir finalmente que todos nos alineemos hacia un mismo objetivo. Y en ese mismo objetivo tenemos que estar claros de hacia dónde vamos y sobre todo, como bien lo mencionas, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que es crítico, que es definir efectivamente cómo lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Brendan. Además, tú me habías comentado que efectivamente tenías una audiencia dentro de poco, así que te agradezco enormemente el que nos hayas acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestra, siguiente panelista, Nikki Van Lommel. Muchísimas gracias por estar presente, por acompañarnos, Nikki. Nikki es directora de innovación de Hemp Oil, y una cosa que yo quería contarles es que cuando estuvimos buscando, yo personalmente estaba buscando personas para que nos acompañen en este espacio, hice la consulta y me dijeron, mira, creemos que Nikki es una buena recomendación, no solamente por la calidad de su trabajo en la transformación que está haciendo. Ella ha sido gerente de Engie también, gerente general de Engie Services Perú, sino también por esa idea enorme y potente que, al igual que Felisa, impulsa, ¿no? Que es el tema de ser mentoras de otras mujeres, y eso creo que es un tema súper importante en la iniciativa de Women in Energy. Creo que necesitamos cerrar las brechas lo más pronto posible, y en ese sentido creo que Nikki también, no solamente en lo profesional, sino en términos personales, de dar su esfuerzo, su tiempo, es algo que queremos que también nos comente. Muchísimas gracias, Nikki, por acompañarnos el día de hoy. Por favor, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Fabiola. Yo quería comentarles un poco sobre la transición energética desde un punto de vista, de un lado, el sector oil and gas, porque ya hemos escuchado el sector energético, y aunque desde mi experiencia previa de Engie podría también hablar un rato sobre esa perspectiva, pero creo para complementar podría ser interesante de tocar un rato a qué estamos haciendo y cómo lo estamos viviendo desde el sector oil and gas, y también desde el punto de vista de innovación, ¿no? Porque desde mi cargo miro al sector energético y a la transición energética desde un punto de vista de innovación.
Y eso es importante porque en la preparación alguien preguntó, pero el tema de la transición energética es la responsabilidad del área social o del medio ambiente o de inversión social. Y la respuesta es que hoy día es mucho más amplio que eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un programa de innovación que llamamos Bottom-up, es decir, en lo cual todos los empleados pueden participar con sus ideas, dirigido por algunos desafíos, ¿no? Y uno de los desafíos que tenemos justamente es cómo podemos bajar nuestra huella de carbono, es decir, cómo podemos reducir nuestras emisiones o nuestro impacto al medio ambiente en el sentido amplio. Y lanzamos este desafío hace más o menos 2 meses y ahora tenemos un amplio sentido de respuestas muy diversas. Algunos van sobre agua, cómo recuperar el agua de nuestro propio proceso y cómo podemos usarlo para limpiar las oficinas o cómo podemos filtrarlos para que sea agua potable, para que podamos usarlo como agua potable. Entonces van mucho por el tema del agua. También estamos viendo un piloto de recoger la niebla es una especie de rejas en lo cual tú puedes capturar la niebla y esta niebla te da agua potable que tú puedes usar justamente en tu proceso en caso de emergencia, entonces que tu propia instalación no genera el agua que normalmente tú usas, ¿no? Del otro lado también hay algunas ideas que van sobre cómo bajar residuos, entonces de iniciativas de reciclaje, de capturar el waste oil que sale del proceso, ¿no? Y de ahí hay también algunas ideas que tienen más que ver con justamente reducir el CO2 que uno emite al, al entorno, ¿no? Entonces, este puede ser capturar el CO2 y vender el carbono, por ejemplo, al sector de bebidas, como a un Coca-Cola, porque ellos lo usan en su proceso. Entonces, de ahí también lo conviertes en una economía circular. Entonces, esta idea también lo estamos estudiando ya un tiempo y estuvimos en MOU y de ahí regresamos. Ahora tenemos otro interesado porque nos gusta la idea, porque no solamente baja tu carbono, pero después el carbono también tiene un fin útil y no es que lo capture, que lo guardas en algún sitio que todavía está, ¿no? También tenemos algunos procesos para bajar el flaring, entonces como parte del proceso de liqueficación de gas, que es una planta que Hunt tiene justamente un poco más al sur del país, ¿no? Em, algunos de los gases se queman y este justamente em, sube mucho las emisiones, ¿no? Entonces ahora tenemos un proyecto en el cual vemos cómo podemos reorientar estos gases y no quemarlos, pero reinyectarlos en los procesos y por ende bajas tu footprint en el área que se llama flaring, ¿no? Entonces, también tenemos un programa en la planta misma de eficiencia energética, porque la mejor manera de generar energía es no usarlo, ¿verdad? Es decir, es usar menos y por ende también bajas y uses menos energía. Un proyecto grande en el cual estamos más avanzados al nivel de estudios es cambiar nuestra generación, es decir, nosotros no estamos conectados al red, entonces no podemos comprar de Engie, por ejemplo, un PPA de energía verde porque no estamos conectados. Entonces nosotros autogeneramos con gas porque tenemos el mismo gas que viene de camisea que liquificamos, por supuesto. Y pero también tenemos un terreno grande, de lo cual usamos solamente un parte, porque inicialmente habíamos tal vez previsto de tener varios trenes y tenemos un tren, entonces tenemos un terreno grande previsto y tenemos estudios para ver si no podemos autogenerar con solar, ¿no? Y este, por supuesto, no puede cambiar a 100% el gas porque no tiene sol en la noche, pero sí nos podría reemplazar el gas hasta 47%, ¿no? Entonces, ese es otro proyecto que nació del mismo desafío en nuestro sistema de innovación, pero que en paralelo ya estuvimos estudiando varios tiempos. Y como también Engie estaba viendo el tema del hidrógeno,
el hidrógeno verde para nosotros también es una opción que estamos estudiando y revisando de cerca, porque dado que tenemos una infraestructura que es muy cerca al hidrógeno, por tener una infraestructura de gas, por tener ya una planta de liquificación, ese es el mismo tipo de estructura que vas a necesitar, aunque no es lo mismo, pero es una infraestructura similar que necesitas pensando en hidrógeno, ¿no? Entonces tenemos una expertise y partes de nuestras infraestructuras que podrían ser útiles en el contexto de producción o transporte de hidrógeno verde, y por ende también es un tema que estamos estudiando, que estamos revisando, que estamos viendo qué deberíamos hacer con la planta para construir adicional o para convertir, y es un tema que también está en la agenda. Entonces, en resumen, también en el sector oil and gas, varios temas que podemos hacer para bajar nuestra huella. Además de esto, y es un tema que Brendan conoce muy bien porque nos asesora en este tema, también estamos viendo cómo podemos hacer el offset. Es decir, cómo podemos invertir en proyectos, aunque no son directamente de la planta misma, pero que ayuden a capturar CO2 de la atmósfera para, por ende, también contribuir por otro lado, ¿no? En este contexto estamos también desarrollando proyectos de forestación, reforestación, algunos con nuestras comunidades, algunos con comunidades más lejanas, pero con el objetivo de generar un ingreso para la comunidad, pero también para proteger el medio ambiente o para reforestar y por ende capturar CO2 de la atmósfera, y este también nos permite generar certificados de CO2 para también aterrizar en qué medida es, ¿no? Y este nos va a ayudar juntos con las iniciativas de la planta para también poder vender Carbon Neutral LNG en inglés, es decir, barcos de LNG que exportamos, y que con los proyectos de bajar nuestra propia huella, pero también con los certificados que generamos en proyectos de forestación y reforestación, para generar justamente barcos que se puede vender a cualquier lado del mundo que son ya carbon neutral, ¿no? Entonces, entre estas iniciativas que tiene que ver con qué hago yo para bajar nuestra huella, y del otro lado los proyectos de compensación, esos son los dos temas que hemos ido desarrollando para dejar nuestra huella como Hunt en justamente esta transición energética. Con 1 minuto de reserva, termino mi exposición, Fio. Muchísimas gracias, Nikki, muchísimas gracias. Qué genial realmente que hoy día podamos estar conversando con empresas como ustedes sobre estos temas, ¿no? O sea, no solamente el tema de la transición como una oportunidad, sino todas aquellas cosas que también están haciendo, como proyectos de reforestación con la gente que está, con las comunidades. Y yo pensaba, ¿no? ¿Cuáles son todas esas cosas que podemos hacer que no necesariamente están vinculadas con nuestro negocio directamente, pero que contribuye al objetivo principal que tenemos, que es un objetivo común? Y recordaba que alguna vez, por ejemplo, también me habían hablado de este tema de usar pintura, ¿no? Que captura, ¿no? Y mucha gente no sabe que podría hacer eso también. Y creo que ahí hay oportunidades que se van presentando. Yo rescato 3 palabras de lo que has dicho: desafío. Creo que efectivamente tenemos un desafío importante y ustedes lo están enfrentando. El tema de agua, el tema de residuos, el tema de ser cada vez más sostenibles, o sea, integralmente sostenibles. Y eso va a la segunda palabra que rescato, que es el tema de circularidad, de economía circular, ¿no? O sea, el mundo está cambiando y tenemos que ser conscientes de que no sobra nada, ¿no? No existen residuos, tenemos la posibilidad de convertirlos todos en una oportunidad. Y lo tercero, creo que efectivamente este tema de los offsets hay que mirarlo. Ustedes están avanzando en eso, creo que es muy importante. Así que nada, muchísimas gracias. Tú te quedas con nosotros todavía para los comentarios siguientes. Francisco Ismodes, nuestro siguiente panelista. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos. Yo además quiero decir que en particular he compartido con Francisco la experiencia de la gestión ministerial, y una de las cosas que más me sorprendía de Francisco y que agradezco mucho
es su capacidad de diálogo, ¿no? Su capacidad de tratar de ponerse en el lugar del otro, sobre todo en los temas que teníamos con comunidades. Y ahí Francisco además hizo un papel muy importante en nuestro país para tratar y logró traer un evento muy importante sobre energías renovables. He visto su ímpetu en el tema y entonces creo que aquí tenemos una oportunidad también con este tema de la transición, Francisco, y comentar lo que nos ha comentado Felisa, Nikki y Brendan. Por favor, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Fabiola. Buenos días con todos. Bueno, agradecer a la Universidad Continental por esta invitación, a ti, Fabiola, porque siempre, digamos, estamos coincidiendo en estos temas. A ver, yo creo que se han dicho temas bien relevantes y que nos llevan a unas conclusiones, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer para, digamos, trabajar en este proceso de gestionar la transición, ¿no? Como es el tema de este evento. La reflexión, que algo ya mencionó, adelantó Brenda, es planificar para esa transición. No estamos planificando. En nuestro país se planifica muy poco, la verdad. Se ponen metas, se generan objetivos, políticas, visiones, pero no son parte de una planificación. Entonces, yo quiero reflexionar sobre el tema de algunas piezas de este rompecabezas de planificación que ya se han ido dando, ¿no? O sea, sin duda, nuestro país con esta matriz energética donde está principalmente integrada por digamos, renovables convencionales como son la hidro, el tema de gas, una participación importante, y todavía hay una participación expectante en las renovables no convencionales, con este 5%, ¿no? Pero con un gran potencial, como se ha mencionado, ¿no? O sea, nuestro país realmente tiene un gran potencial en lo que son energías renovables, ¿no? Convencionales y no convencionales. Y eso es lo que tenemos que ver cómo lo encaminamos dentro de esta transición con una planificación. Porque también hay que reconocer, tenemos hidrocarburos, tenemos gas, tenemos, digamos, que el principal, digamos, combustible para el transporte hoy día es el diésel, y eso en próximos años difícilmente va a cambiar. Entonces, este es el proceso de transición que debemos ir planificando, ¿no? En qué momento vamos migrando o vamos generando esta, digamos, la electromovilidad, la vamos fortaleciendo, la vamos declarando como de interés nacional, incluso el promover esta electromovilidad, ¿no? En lo que es sobre todo transporte público. Entonces, todo eso tiene que ser parte de una transición, como digo, planificada, ¿no? Y tenemos una visión sectorial, una política, se ha aprobado en el año 2010, una política energética nacional, ¿no? 2010-2040, el Decreto Supremo 064, ¿no? En donde, como menciono, ¿no? Los temas ya están identificados. En esta, digamos, política energética, digamos, se han establecido ya algunos objetivos puntuales, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo para alcanzar esos objetivos? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede avanzar para alcanzar esos objetivos? Entonces, vemos también que en el Ministerio de Energía y Minas se ha trabajado una visión del sector electricidad, ¿no? Por ejemplo, una visión que comprende 5 ejes fundamentales, ¿no? Por ejemplo, el acceso universal a la electricidad, o sea, el 100% de viviendas en nuestro territorio conectadas o con energía en sistemas aislados, tener un sector competitivo y atractivo, ¿no? Ver todo este marco regulatorio, atraer inversiones, un sector con bajo impacto ambiental, ¿no? El tema de las renovables, por ejemplo, en ese objetivo o en esa parte de este eje de la visión, ¿no? La interconexión eléctrica en la región,
con Chile, con Ecuador, con Colombia, que se ha avanzado, pero que todavía falta, digamos, definir algunos alcances. Y la incorporación de nuevas tecnologías, como mencionaba, el tema de la electromovilidad, smart grids, todo lo que es eficiencia energética, ¿no? Entonces, estos temas, nuevamente, ¿no? Una visión ya definida que es parte de estas piezas que podemos ver de avances hacia esta transición, ¿no? Y como mencionaba el tema de la política, ¿qué cosa nos lleva a la política? La política lo que nos está llevando realmente es hacia una planificación, ¿no? Esta planificación, por ejemplo, en esta política el primer objetivo, ¿no? Es definir la matriz energética con base en la planificación integrada del desarrollo de los recursos, ¿no? O sea, ya está identificado en esta política que se ha, digamos, establecido en el año 2010, ¿no? O sea, ya hace varios años y no se ha actualizado, pero sí, obviamente, manteniéndose en actualidad los temas, ¿no? Los objetivos que se plantearon, ¿no? Entonces, base en la planificación, ¿no? El otro objetivo, ¿no? El objetivo 4 de la política, alcanzar objetivos cuantificables, específicos para la eficiencia energética como parte de la matriz energética nacional, ¿no? Cuantificables. O sea, si no planificamos, si no nos establecemos metas, indicadores, ¿cómo podemos cuantificar, ¿no? Entonces, es parte de lo que se trabajó hace 10 años, pero nuevamente, ¿no? ¿Cuánto hemos avanzado? El objetivo 6, impulsar el desarrollo y uso de energías limpias y de tecnologías con bajas emisiones contaminantes, ¿no? Entonces, nuevamente, se han ido alineando los astros para poder tener un proceso de transición, pero ya hace varios años, ¿no? que se habla de esto, y la pregunta es si hemos avanzado. Y no hemos avanzado mucho porque justamente no hay una planificación. ¿Y por qué se necesita una planificación? Por el tema de la continuidad. Tenemos que darle continuidad a lo que nos establecemos como políticas, como visión. Así hay un cambio de autoridad, así hay un cambio de gobierno. Debería haber una continuidad, y para eso es la planificación justamente. Y termino no es que estamos en cero en el tema de planificación. Se han invertido importantes recursos en nuestro país, e incluso con cooperación de Canadá y del BID, para trabajar lo que se llamó la iniciativa del PROCEMER. PROCEMER tiene un informe donde concluye que hay, por ejemplo, ya cuál es este enfoque que hay que darle a esta planificación. O sea, PROCEMER trabajó estableciendo un sistema organizado de planificación energética. Esa es una información que tiene el Ministerio de Energía y Minas, que es de acceso y conocimiento público, sobre el cual se puede trabajar. Se trabajaron 4 temas fundamentales: diagnóstico, propuesta de diseño institucional, proyecto de creación de organismo de planeamiento e información energética. Ese es el punto de partida, tener el organismo que pueda llevar adelante esta planificación, que no estaba incluso enfocado o ubicado dentro de la estructura del Ministerio de Energía y Minas, sino que era un organismo autónomo que podría impulsar esta planificación energética que estamos necesitando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Realmente, efectivamente, como tú bien dices, nos falta tanta planificación en el país. Hay tres ideas claves que tú nos has compartido y que creo que efectivamente dan en el meollo de la problemática que tenemos, ¿no? Uno es este tema justamente de la planificación. No planificamos, y si no planificamos, es muy difícil que podamos lograr lo que nos hemos propuesto. Nos has compartido parte de lo que dice la política, y como decía Brenda, no queremos que sean lindos sueños, sino que realmente sean realidades. Lo otro es el tema del potencial. Creo que ahí Felisa, Nikki, tú han coincidido en el potencial que tiene nuestro país. Pero la idea es cómo logramos hacer que el potencial se convierta en una realidad.
Y ahí hay un tercer elemento que tú has introducido que me parece fundamental. Ser competitivo, ¿no es cierto? Creo que hoy día en el mundo ya no se puede hablar de competitividad sin ser sostenible. O sea, y sin además avanzar en estos temas de economía circular, en estos temas de transición energética. O sea, las empresas, ¿no? Las personas, todos tenemos que entender que no hay vuelta atrás y que no debería haber vuelta atrás. Yo te agradezco enormemente tus comentarios. Muchas gracias, Francisco. Tú también te quedas con nosotros para algunas preguntas. Y ahora le voy a dar paso a Giselle Dupuis, que es cofundadora y gerente de H2 Perú. Hemos ya empezado a recibir algunas preguntas, algunos comentarios que nos decían, bueno, ¿y qué hay con este tema del hidrógeno verde? Ella pertenece justamente a la Asociación Peruana de Hidrógeno y ha tenido a bien compartir con nosotros algunas ideas sobre lo que se está haciendo, justamente camino al hidrógeno verde. Creo que esto es uno de los elementos en los que nos vamos a tener que centrar en los años que vienen. De hecho, ya ahora estamos tratando de ir por ahí, así que, Giselle, por favor, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Fabiola. Les voy a compartir esa presentación. ¿Me avisan si la ven? Ok, gracias. Estoy intentando ponerle en diaporama ya. Entonces, buenos días a todos. Mucho gusto estar con ustedes y gracias, Fabiola, por la invitación. Creo que justamente el tema del hidrógeno verde nos está respondiendo a muchos temas que se han hablado anteriormente. Y vamos a conocer entonces el puesto del hidrógeno en la transición energética. Partimos primero del consumo de energía a nivel mundial. Ahí creo que se identifica inmediatamente cuál es la necesidad del cambio, porque estamos viendo que el 80% de la energía que consumimos es de origen fósil y solamente el 13.2% de nuestra energía es bajo carbono, y estoy incluyendo renovable y energía nuclear. Así que es muy poco. Y la necesidad de cambio está aquí, y lo que los expertos están identificando para que se dé ese cambio es justamente que tenemos que entrar en la era del gas. Y ahí están viendo unas proyecciones a la izquierda de cuál es la demanda mundial del hidrógeno por sector en un escenario de desarrollo sostenible. Y como están viendo, cada año estaríamos aumentando la demanda de hidrógeno hasta llegar en 2070 a que todos los sectores que son los más emisores de CO2 que estarían usando hidrógeno. Y ahí lo importante es ver cuál es el hidrógeno que van a usar. Y ahí a la derecha están viendo que hoy estamos usando lo que llamamos el hidrógeno gris, y justo después les voy a explicar un poco los colores del hidrógeno. Y hoy estamos usando un hidrógeno gris, es decir, un hidrógeno que es producido con hidrocarburos. Y estamos viendo que poco a poco va a desaparecer esa producción de hidrógeno gris y que se va a reemplazar por el hidrógeno azul y más que todo por el hidrógeno verde. Y ahí la producción va aumentando. ¿Cuáles son los diferentes colores del hidrógeno? Incluso hay más, pero digamos esos son los cuatro grandes. El hidrógeno marrón, que es derivado de combustible de carbono. El hidrógeno gris, que es lo que se produce más hoy en día, que son de procesos industriales derivados del carbono. Lo que llamamos hidrógeno azul es derivado del carbono, pero con captura y almacenamiento de CO2, y ahí se está usando más que todo el gas natural, porque sabemos que el gas natural emite un poco menos de CO2 que los derivados del carbono. Y por fin tenemos el hidrógeno verde, que es generado por electrólisis a partir de energía renovable. Y nos interesa particularmente porque el hidrógeno, cualquier que sea su modo de producción, al uso no emite CO2. Pero estamos viendo que según cómo se produce, sí puede emitir mucho CO2 o puede no emitir CO2 si es producido a partir de energía renovable. Y es el hidrógeno que nos interesa. Algunos datos de propiedad del hidrógeno. No soy química, así que estoy leyendo. Bueno, primero es importante saber que es el gas más ligero, que es sin olor, que es una flama sin color, que no es tóxico,
que es el único combustible sin carbono y que es el más abundante en la Tierra. Y eso nos interesa, obviamente, si estamos pensando en desarrollarlo de forma masiva a nivel mundial. Ahora, el tema es que sí es abundante en la Tierra, pero no existe al estado natural. Por eso se requiere un proceso de electrólisis para transformar, para separar las moléculas. Y también un dato importante que tiene una densidad energética alta. Y todo eso hace que el hidrógeno puede ser a la vez un vector energético, puede ser un combustible y puede ser una materia prima. Y por eso el interés grande con el hidrógeno por esa versatilidad. Y ahí, si entramos un poco más en cuál es la ventaja del hidrógeno verde, bueno, se entiende que el hidrógeno no emite CO2 al usarlo. Si lo estamos produciendo de forma limpia, estamos hablando de 0 emisiones. También lo interesante es que puede ser almacenado, transportado, exportado, que sea de forma líquida o en forma de gas. Y eso nos interesa mucho porque ahí puede ser un vector energético para las energías renovables. Sabemos que una dificultad de las renovables es el tema de su almacenamiento y el tema de las baterías. Ahí con el hidrógeno verde podemos transformar las renovables en hidrógeno y después llevarlo al punto en que lo queremos llevar y transformarlo en electricidad, por ejemplo. Un punto también importante a nivel de seguridad, porque a veces estoy escuchando como teniendo preguntas sobre el peligro del hidrógeno, es igual de seguro que cualquier otro combustible. Es decir, que ya sabemos manejar ese tipo de combustible, ya conocemos las medidas de seguridad, las estamos aplicando con el gas natural, por ejemplo, hoy. Así que, como decía Nikki, estamos hablando de cosas muy, muy similares. El conocimiento del manejo del gas lo tenemos, podemos manejar el hidrógeno de la misma forma que el gas. Ahí están viendo hoy en día cuáles son los países que se han metido en la carrera del hidrógeno verde. Y sí es una carrera porque hay el mercado, como se imaginan, es inmenso, es a nivel mundial, y en azul están viendo todos los países que o sea tienen hoja de ruta, o sea ya tienen estrategia nacional. Y tenemos, por ejemplo, a Chile, que es efectivamente el líder por el momento en la región. Chile ha publicado su estrategia nacional el año pasado. Ya tienen objetivos muy feroces, ya tienen una planificación, incluso lo están haciendo, es para ellos un eje de desarrollo. Y ahí lo que están viendo es que Perú no está en azul, no es parte de los países que se han metido en esta carrera, y es una pena, y lo tenemos que cambiar. Eso porque, por lo que ha explicado Felisa, Perú tiene una ventaja enorme que puede ser productor de hidrógeno verde, porque tiene el sol en el sur, tiene el viento en el norte, el precio de las renovables está bajando, así que ahí nos da todas las buenas condiciones para poder desarrollar hidrógeno verde de forma competitiva. Eso es lo que contabas, Fabiola, que el tema de la competitividad es muy importante. Y ahí sí sabemos que Perú puede ser muy competitivo a nivel internacional. Pero también Perú tiene la ventaja de tener la demanda. Es decir, que en nuestro país, es un país minero, y en un país minero sabemos que la minería es uno de los sectores que va a ser de los primeros a usar el hidrógeno verde, porque la minería quiere volverse en minería verde. Todas las grandes compañías mineras han anunciado sus objetivos de carbono neutralidad y van a necesitar hidrógeno verde para lograr esos objetivos. Así que en el mismo país tenemos a la vez la posibilidad de una oferta competitiva y tenemos una demanda para desarrollar ese hidrógeno verde de forma muy rápida. Y es viendo esa oportunidad que tenía el país que hemos decidido crear la asociación H2 Perú, Asociación Peruana de Hidrógeno, porque queremos impulsar el desarrollo de esa energía sostenible, porque pensamos que es clave para una economía descarbonizada. Y ahí, ¿cuál es la visión de la asociación? Que el Perú puede producir ese hidrógeno verde porque tiene la capacidad en renovable. Y obviamente si vamos por ahí vamos a necesitar aún más capacidad instalada en renovable.
Así que ahí estoy como totalmente alineada con Brendan para impulsar el desarrollo de las renovables. Tenemos la posibilidad de desarrollar en un tiempo corto, mediano plazo el mercado interno del hidrógeno verde, justamente con las minerías y algunas industrias que sí están ya interesadas en hidrógeno verde. Y tenemos la posibilidad a más largo plazo de desarrollar un mercado de exportación hacia los países que no tienen nuestra capacidad de producir hidrógeno verde por falta por parte de ellos de capacidad de renovable. ¿Quiénes somos? ¿Quién es la asociación? Porque nos hemos creado hace poco, nos creamos en marzo, así que es una joven asociación, pero creada por Daniel Camac, que es Deputy Country Manager de ENGIE, por Carlos Díaz Canseco, que es el gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas de Perú, y por mí misma, yo misma, perdón, también soy gerente de sostenibilidad en Ingeniería Perú, y están viendo todos los socios que se están sumando a nuestra iniciativa desde 3 meses. Son a la vez minería, generadoras de electricidad, son también proveedores que sí se pueden incluir en la cadena de valor del hidrógeno. Compañía como Total Energy, por ejemplo, que se están asociando. Y tenemos 2 socios estratégicos que son muy importantes para nosotros, que son ENGIE Impact y H Inicio, que nos están apoyando a nivel técnico. Como les decía, nos lanzamos en marzo, nos acompañó el Jaime Galvez, ministro de Energía y Minas, y Gabriel Quirandría, ministro del Ambiente. Es muy importante porque si estamos hablando de una visión para el país, necesitamos trabajar con el sector público, porque una visión país nunca se va a desarrollar solamente por un grupo de privados, es un trabajo colectivo entre el sector público y el sector privado, y ahí estamos trabajando con esos ministerios para poder avanzar a nivel estratégico. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es la misión que nos estamos dando? Primero, de educar e informar sobre el hidrógeno verde, porque es un tema que hoy es bastante desconocido en Perú, así que es parte de nuestra misión de generar esa información. Queremos reunir los actores clave del ecosistema del hidrógeno en el país para generar espacios de interacción y de discusión. Y hay 3 temas muy importantes, muy concretos. Queremos realizar estudios para identificar oportunidades, definir la penetración del H2 a lo largo del tiempo por cada industria, definir un poco cuál es la evolución necesaria del marco regulatorio. Fabiola, estabas hablando de información, ahí sí es muy importante. Antes de pensar en cuál es el camino del hidrógeno verde, es muy necesario tener estudios e información sobre la realidad del país. No podemos copiar, está súper tener el ejemplo de Chile y nos ayuda obviamente, pero no podemos copiar exactamente lo que ha hecho Chile porque Chile no es Perú, tenemos una realidad diferente. Así que los estudios son indispensables para poder justamente generar una hoja de ruta adecuada para el país y poder planificar nuestra evolución en cuanto a hidrógeno verde. Y ahí esos estudios nos van a ayudar para proponer una hoja de ruta nacional que queremos trabajar justamente con los ministerios correspondientes, y también queremos realizar con algunos de los asociados que se han sumado, queremos empezar ya a trabajar sobre pilotos, porque sabemos que el impulso viene también del sector privado, y el sector privado ya tiene mucho interés en desarrollar hidrógeno verde para sus plantas, para sus operaciones. Y voy a terminar sobre los objetivos que tenemos para este año. Justamente estaba hablando de estudios. Hemos iniciado hace 2 meses un primer diagnóstico del país, y justamente en los próximos días vamos a tener los resultados de ese diagnóstico, y eso nos va a dar cuál es el potencial del país en cuanto a hidrógeno verde. A la vez, cuáles son los potenciales de desarrollo del hidrógeno verde, pero también vamos a saber de forma segura si el hidrógeno verde es a precio competitivo desde Perú y si es competitivo a nivel regional, a nivel internacional. Así que este estudio lo está haciendo ENGIE Impact y es muy importante porque va a ser el primer estudio
que Perú está ya haciendo sobre hidrógeno verde. Y también ese estudio nos va a definir cuáles son los siguientes pasos, porque ahí después vamos a tener que entrar en estudios del tema del agua, estudio del tema de la logística, estudio de intentar entender bien cuáles son las reducciones de CO2 que vamos a tener, dónde se tiene que invertir, cuál es la cadena de valor que vamos a tener que desarrollar y dónde están las oportunidades. También estoy pensando en oportunidades de desarrollo económico y de empleo que se va a generar justamente por crear esa nueva industria. Y ahí todo eso necesitamos estudios para tenerlo claro, para poder decidir. Y también este año estamos trabajando y lo vamos a proponer a partir del mes de agosto. Estamos trabajando sobre un ciclo de capacitación que va a ser abierto, sin costo al público, justamente para educar sobre el tema del hidrógeno verde, para que se conozca más y para que tengamos un entendimiento del tema que sea técnico hasta político, hasta del mercado a nivel internacional, para que entendamos cómo Perú se puede posicionar en este mercado y ese ciclo de capacitación nos está dando por nuestro otro socio estratégico que es H-Inicio. Y por otra parte, la asociación tiene 3 comités de trabajo que están trabajando sobre el tema estratégico, el tema de regulación y ese nivel operacional que queremos tener de estar buscando un poco cuál piloto podríamos hacer y podríamos trabajar de forma conjunta con los asociados. Ahí termino, creo que entré en mis 10 minutos y obviamente está la página de h2.p si quieren conocer un poco más de nuestras actividades. Gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, Gael, de verdad, súper interesante. Ya quiero ver esos resultados del estudio pronto. Y como tú bien has resaltado, ¿no? Yo creo que aquí efectivamente hay oportunidad. Estamos un poco atrasados, efectivamente deberíamos haber empezado la investigación hace un tiempo atrás, pero gracias a ustedes que se han constituido y que han lanzado esta iniciativa y todos los que se están sumando, que creo que también es muy importante, se mencionó, Felisa mencionaba este tema de las redes, ¿no? La importancia de las redes, de la conexión de unos y otros, no solamente para las personas individuales, no solamente para las mujeres. Es tan importante tener redes entre las empresas que compartan el conocimiento. Tenemos que entender que yo diría que estamos frente no solamente a una economía del clima, sino a una economía del conocimiento. O sea, si algo se produce, debemos compartirlo para que le pueda servir a otros y a otras. Y siempre van a haber oportunidades también de aprender de otros y de otras. Muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que efectivamente tenemos aquí una beta que hay que seguir, ¿no? Y la investigación es la que nos va a dar la información, la luz para tomar las decisiones de política pública que tengan que venir después de eso. Yo quiero aprovechar los últimos minutos de nuestro espacio, porque hemos tenido algunas preguntas, ¿no? Y yo quisiera poder, en algunos casos, hacer preguntas, por favor, con la apertura para que cualquiera me pueda contestar, esto es más un diálogo, esta parte es más un diálogo, ¿no? Hay una pregunta que nos han hecho de qué elementos creen ustedes que se necesitan realmente para una transición, ¿no? O sea, una transición es un proceso. Entonces, si lo cotidiano o lo normal no lo planificamos, ¿cómo planificamos una transición, ¿no? Si a veces las cosas vienen de una manera u otra. Esa es una pregunta. La otra pregunta que ha surgido también es ¿por qué nosotros hemos asumido una ambición tan grande con el Acuerdo de París como país y nos estamos alineando a los países que contaminan más, ¿no? Yo quisiera una reflexión también desde el lado de ustedes, porque creo que en realidad aquí cada país ha definido sus metas, pero sobre todo necesitamos ser conscientes que necesitamos hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué recomendarían ustedes que realmente vayamos a tener un sentido de urgencia y una mayor ambición, que ha sido lo que se discutió en la última COP de cambio climático? Y otra pregunta es si se han visto otras formas de obtención de hidrógeno verde, ¿no? Hay una pregunta que también nos hacen acerca de la importancia de lo que significa pensar en la competitividad, que es una cosa que habíamos conversado también, ¿no? ¿Qué
¿Qué piensan? A ver, por favor, está abierto. Fabiola, si me permites, breve. Sí, por supuesto. O sea, como hemos mencionado, ¿no? Esta transición, para empezar un proceso de transición, lo primero que tienes que hacer es tener objetivos claros a dónde quieres llegar con esta transición, ¿no? Y para poder desarrollarla, sin duda necesitas planificación. Y como mencionaba, el tema de la planificación y lo que se ha avanzado, ¿no? Es algunas iniciativas que se han dado, que la última vez que se tocaron, digamos, resultados de estudios que le costaron al país, bueno, en realidad fueron donaciones, ¿no? Fondos no reembolsables, pero igual se invirtió más de 15 millones de dólares en una inversión que uno de los temas fue planificar, cómo se puede hacer para planificar. Y la última vez que se habló de eso fue en el año 2015, hasta que nuevamente se puso sobre la mesa en el año 2019. Entonces, yo pienso que la clave acá es enfocarnos en identificar esos objetivos, a dónde queremos llegar, y una planificación para que se pueda dar esa transición. La planificación efectivamente creo que es uno de los temas más importantes sobre los que hay que pensar, ¿no? Cuéntenme si Niki o Felisa o a él pueden. Cuéntanos. Tocar el tema de por qué alinearnos al Acuerdo de París, ¿no? O sea, y en esta ambición de comprometernos, ¿no? a mitigar el cambio climático. Y creo que, o sea, por un lado, obviamente, como todos, tenemos un aporte, hacemos un aporte con nuestra actividad, ¿no? Y creo que debemos sumarnos en estos compromisos desde ese punto de vista. Pero hay otro que sí tenemos que ser conscientes, y justamente Gael lo comentó, las industrias a nivel mundial están en este camino. Si Perú no brinda a su industria, a sus clientes, a las empresas, los elementos para reducir sus emisiones, para ser más verdes, no va a haber mercado para el producto peruano, porque nadie va a comprar cosas peruanas cuando no están dentro de un país donde tienen realmente las condiciones para reducir sus emisiones. Por eso, y un poco en mi comentario, más allá de generar energía verde, ir en ese camino, queremos ayudar a las industrias también a hacerse más verdes. Porque si no, evidentemente Perú va a sentir y vamos a decir dentro de unos años, estamos tarde, ¿no? y no queremos eso. Creo que el Perú quiere y ves cómo las industrias hoy ya están pidiendo la energía verde, están pidiendo estas soluciones porque el mercado, porque el mundo lo quiere. Entonces creo que es algo que no podemos quedarnos atrás, que tenemos que avanzar, obviamente, y siempre viendo lo que tenemos en el Perú, viendo los recursos, pero avanzando de todas maneras. Yo creo que has tocado un punto sumamente importante, yo lo mencioné un poquito, ¿no? O sea, hoy día ser competitivo, y eso implica justamente mirar lo que está pasando alrededor del mundo, no puede estar alejado de ser sostenible y sobre todo de esta idea de circularidad, de reducción de emisiones, ¿no? O sea, el cambio climático es una realidad. Y es muy interesante los países, ¿no? Yo veo muchos temas vinculados a agricultura, forestería, y los países han tratado, las cooperaciones, por ejemplo, de Europa, ¿no? De Estados Unidos, han trabajado muchos años tratando de que los productores, por ejemplo, de café o de cacao, reduzcan su impacto, ¿no? Con la deforestación. Y lo cierto es que se ha avanzado, pero poquito. No hemos avanzado en la medida que necesitaríamos. Entonces ahora están entrando a poner medidas en los mercados. Y entonces están planteando que, por ejemplo, de acá a unos años, al mercado europeo no pueden entrar productos que en su cadena de producción, ¿no es cierto?, tengan elementos que sean, por ejemplo, producidos a costa del bosque, ¿no?, deforestación, o que no tengamos un uso de energía. O sea, hay elementos que se están presentando. Tenemos que entender que eso se va a dar
mucho más. O sea, estamos empezando. Y creo que la pandemia también tiene un efecto ahí, ¿no? No sé si alguien más quisiera hacer un comentario. Hay preguntas sobre el hidrógeno azul también. Sí, he visto efectivamente esa pregunta. Las perspectivas del hidrógeno azul en Perú efectivamente es interesante porque nosotros tenemos gas natural, así que podría ser una opción para la transición al hidrógeno verde, porque sabemos hoy que el hidrógeno verde tiene un precio alto, así que podría ser una transición. Ahora, cuando hablamos de hidrógeno azul, hablamos de captura y almacenamiento de CO2. Y eso es infraestructura, hay un costo también. Así que justamente en el estudio que vamos a publicar en las próximas semanas, vamos a tener el análisis de la diferencia entre esos precios de verde y azul en Perú, y vamos a ver, saber, y hoy no lo sé todavía porque estoy esperando también los resultados, vamos a saber si realmente es interesante pasar por esa opción del hidrógeno azul, o si mejor ir directamente al hidrógeno verde, porque si no nos genera muchos ahorros, mejor ir directamente a desarrollar el hidrógeno verde. Creo que Nikki está de acuerdo. A ver, Nikki, cuéntanos. No, me ganó, me ganó Gael. Tal cual, ¿no? Es decir, sobre la transición, yo creo que es un bien común, un mal común que tenemos en la tierra con lo cual nos tenemos que unir. Y ese requiere una cierta organización humana. No va a pasar por sí mismo. Si no hacemos nada, va a pasar lo que está pasando y vamos a seguir subiendo más en emisiones y calentando la tierra con las consecuencias catastróficas que vamos a enfrentar, ¿no? Y no se trata de, en mi opinión, de quién polúa más que el otro. Se trata de que si no lo hacemos juntos no va a funcionar porque solamente tenemos una tierra, ¿no? Y la naturaleza no respeta muy bien las fronteras entre los países. Y sobre el hidrógeno azul, sí, la tecnología para capturar el carbono, lo conocemos bien también en nuestro sector de gas, no es nada barato. Y de ahí te quedas con el carbono que tienes que guardar, es decir, es un producto, es decir, no desaparece, ¿no? Entonces, estoy muy curioso de ver el estudio específicamente para Perú, porque cada país es diferente y Perú tiene gas barato. Pero el hidrógeno verde, aunque sea un poco más caro, es más sostenible en el tiempo y con el tiempo va a ser más barato, estoy convencida de eso. Eso ya confirmando lo que dice Gael. Muy bien, efectivamente, yo creo que es súper importante lo que hemos visto hoy día, y como decías bien, Nikki, ¿no? No hay un planeta B. O sea, no es que tengamos muchas opciones para discutir si nos podemos demorar, ¿no? O los efectos que podríamos esperar que pasen, y después de eso reaccionar. O sea, una de las cosas que estamos aprendiendo es que efectivamente no tenemos mucho tiempo. Y eso implica, dentro de este esfuerzo colectivo, que las empresas, los gobiernos, la sociedad civil, o sea, los ciudadanos y ciudadanas seamos capaces de entender cuál es el rol que podemos cumplir desde las posiciones, en posiciones institucionales, desde el rol individual, ¿no? Una cosa que decía Francisco es que el transporte, ¿no? El transporte en el Perú, y lo han mencionado también, es uno de los sectores más importantes que tenemos que ayudar a transitar. Ok, pero para poder hacer ese tránsito requerimos una serie de elementos, ¿no? Yo recordaba mucho una discusión que tuvimos, y de hecho con Francisco lo vimos en Iquitos, ¿no? En la selva amazónica. Todo el tema de los mototaxis. O sea, pensar en que pudiéramos transitar haciendo que esos mototaxis avancen hacia la electromovilidad sería un paso enorme. O sea, imaginemos nosotros dejar de escuchar el ruido de esos motores, imaginemos el tema de dejar de utilizar aceites que finalmente no se manejan adecuadamente y terminan contaminando cursos de agua, las emisiones, ¿no? O sea, tenemos oportunidades. Una cosa que creo que todos y todas han mencionado es el tema de la planificación. O sea, hay algo que tenemos que hacer para planificar mejor.
y uno de los elementos claves es contar con información. Cada uno de ustedes nos ha dado información que nos ayuda, y desde la maestría en gestión ambiental, para nosotros es clave justamente cómo poder informarnos mejor para tomar mejores decisiones. O sea, de hecho, ¿no?, parte del trabajo que tenemos que hacer es formar. Una cosa que creo que es clave es poder formar. Y en esa formación necesitamos ser capaces de ir un poquito más allá de simplemente quedarnos con la investigación básica o con lo que escuchamos. Creemos que es bien importante en ese sentido avanzar. Yo les quiero agradecer. Quiero además que todos y todas los que nos han acompañado buceen un poquito, ¿no? Busquen algo más de información sobre la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nos interesa tocar estos temas y nos interesa además que tengamos la oportunidad de compartir con gente que está en la gestión, ¿no? Creo que hoy día, tanto Nikki, Gael, Brendan, Francisco y Felisa nos han mostrado desde las diferentes aristas donde se encuentran cómo tenemos puntos de coincidencia. Y esa es una de las cosas que yo más descubro sobre los temas ambientales, sobre los temas climáticos, ¿no? Esta es una maestría, además, donde queremos exponer diferentes puntos de vista, pero también tener claridad de hacia dónde vamos. Y por eso es que el programa de la maestría es amplio. De hecho, ahorita estamos impulsando, por ejemplo, un programa de especialización en legislación y fiscalización en gestión ambiental, que es uno de los elementos también muy importantes. Pero no es el único. La fiscalización es clave, pero también la innovación, el uso de nuevas tecnologías. Y eso es parte del proceso que estamos viviendo. Yo quiero agradecerles enormemente por su participación el día de hoy. No sé si alguno de ustedes quisiera cerrar con algún mensaje, con alguna palabra, por favor. Si alguien lo quiere hacer, quizás sería una buena oportunidad para recordarnos el sentido de urgencia que debemos tener. Bueno, Fabiola, para mí lo importante es que todos, desde cada uno individualmente y desde la posición que tengamos en las instituciones, en las empresas, seamos conscientes que en nuestras manos está el hacer, que estos caminos, esta planificación se concrete en acciones realmente que vayan en camino a esta mitigación del cambio climático y a tener un mundo más sostenible, ¿no? Está en nuestras manos y creo que tenemos muchísimo poder, ¿no?, desde donde estemos, para que las cosas puedan hacerse y tener un buen fin. Muchísimas gracias, Felisa. Efectivamente, está en nuestras manos. Yo siempre le digo a las personas con las que converso que lo más importante finalmente somos las personas, porque somos las personas las que tomamos las decisiones, en las empresas, en las casas, en el colectivo, ¿no? Y en estos tiempos en los que nuestro país está atravesando circunstancias tan difíciles, necesitamos tomar las mejores decisiones. Yo quiero volverles a agradecer a todos y a todas por su presencia, por compartir este espacio el día de hoy. Además, recordarles a todos los que nos están siguiendo que estamos compartiendo el enlace de la encuesta sobre sus opiniones sobre el evento. Va a estar disponible solamente el día de hoy, y en función de eso vamos a poderles mandar también la constancia durante los 30 días posteriores al evento. Muchas gracias a cada uno de ustedes por sus ponencias, por sus comentarios, por sus ideas. A mí personalmente me animan y me inspiran a seguir avanzando en este proceso de transición, pero visto como una oportunidad. Y me queda una idea clarísima, y es que tenemos que seguir adelante. O sea, no hay posibilidad de retroceder, tenemos que seguir avanzando. El empleo del Perú depende de que lo hagamos rápidamente, que podamos seguir brindando a los actores, a las inversiones, oportunidades.
una cosa que han dicho ustedes es que ya se está pidiendo justamente el uso de energías renovables. Las empresas lo preguntan, las empresas lo piden. Entonces tenemos que avanzar más rápido. Les agradezco mucho a los que se han conectado a través del Zoom. Les agradezco también a los que se han conectado a través de las redes de parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Estamos muy, muy agradecidos y comprometidos con seguir brindando estos espacios para la participación y estos espacios de discusión. Muchísimas gracias a todos, a todas. Felisa, buenas noches para ti, desde donde estás, y gracias a todos y todas los que nos han acompañado hoy día. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta Chao, chao. luego. Gracias a todos. Chao.